México no acepta dictados extranjeros, no admite instrucciones de nadie, no pacta su integridad y jamás, jamás, jamás nuestra dignidad. Bueno, ahí estamos escuchando parte del discurso del anfitrión de la ceremonia anual en el que se conmemora la promulgación de la Constitución o la publicación de la Constitución. Dicen los expertos que no se dice que se promulgó la Constitución, sino se publicó. Pero bueno, el caso es que ahí está Mauricio Curi, gobernador de Querétaro, en el Teatro de la República el día de ayer, y me da mucho gusto tenerlo nuevamente en el programa. ¿Cómo estás, gobernador? Mi estimado Pascal, siempre es un gustazo platicar contigo, con tu amplísimo auditorio. Sabes que aquí en Querétaro es súper escuchado y de verdad te agradezco infinitamente que me entrevistes a tus órdenes. Yo aprecio mucho el tiempo que te tomas para platicar con nosotros, con la audiencia. Oye, pues fíjate que me pareció muy atinado el discurso, porque creo que lo que nos hace falta en este país es unidad. Hay mucha polarización. Y con motivo del aniversario hace unos días del Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el que México perdió la mitad de su territorio, yo recordaba en mi columna de Excelsior que una de las razones por las que nos pasó eso en aquel tiempo, entre otras, pero una razón muy importante, es lo polarizado que estaba el país. Y ahora estamos enfrentando, pues, sí, amenazas desde el extranjero, si lo vemos en términos del discurso de Trump, muy agresivo, pero estamos enfrentando una amenaza real, que es pues la ocupación de diferentes partes de la República por parte del crimen. Y ante eso, estimado gobernador, yo veo a una clase política pues muy polarizada, muy dividida, y por eso digo que me pareció muy atinado tu discurso. Oye, Paca, yo iría un poquito más, quizá con un nivel de debate muy bajo, porque lo que yo creo es lo que tú me estás comentando. Yo sí creo que la historia debe ser una lección, no debería ser un destino. A mí me gusta mucho, igual que tú, leer la historia, y en esa época donde perdimos mitad de nuestro territorio, pues todos los gobernadores encuartelaron a sus tropas y no salieron a pelear por el territorio nacional. Cada quien luchó por su parcelita, Sí. y por estar desunidos perdimos la mitad de nuestro territorio nacional. Pero la historia, como decía Octavio Paz, no se tiene que olvidar, pues sí se tiene que trascender, y eso ya pasó. Pero sí podemos no volver a permitir, es que por desuniones, por pensar diferentes, es que a mí luego me dicen mucho, oye, es que tú eres panista, ¿por qué hablas bien de la presidenta? Pues yo antes que nada soy mexicano, y de verdad quiero que le vaya bien a la Y presidenta. eres gobernador de los que son panistas y de los que no son panistas, además, ¿no? Sí, claro, Sí. de aquellos que votaron y no votaron por mí, y yo me quité la camisa de cualquier partido político cuando entré como gobernador, y creo que tenemos que buscar formas. Y mira, yo parto de puntos de realidades. Yo vengo del sector privado, me gusta ver los números, soy frío, y nuestra realidad es esta: Morena ganó. La gente quiso que Morena ganara, y le dio tanto poder que les dio el poder de cambiar la Constitución a su antojo. Aunque ¿Qué déjame ahí podemos hacer hacer? una acotación, también a la mala adquirieron los votos suficientes para poderla cambiar. Claro, con presiones, con cosas que ya debimos haber dejado hace muchísimos años, Ujú. pero tuvieron los elementos para poder, y también hay que decirlo, muchos que se doblaron, Uh-huh. ¿no? Porque yo puedo estar a favor o en contra del Poder Judicial, pero es mi realidad. Uh-huh. Y a partir de esa realidad tengo que hacer en Querétaro la mejor reforma judicial para poder darle certidumbre a los empresarios, porque yo vengo de la empresa, creo que la mejor forma de bajar la pobreza es la empresa, para que siga llegando inversión. Yo te voy a dar dos ejemplos rápidos. Cuando estaba el gobernador Calzada, que hizo un buen trabajo en Querétaro, trajo 2.500 millones de dólares de anuncios de De un inversión. El partido gobernador distinto que el Domínguez, tuyo, por cierto, ¿no? sí, Uh-huh. y Pancho, del mismo partido que un servidor, Uh-huh. 5.000 millones. Nosotros hemos anunciado 20.000 millones de dólares a Querétaro, Pascal. O sea, es un chorro de lana lo que ha llegado a Querétaro. Uh-huh. Y creo que lo más importante es la certidumbre jurídica. La correlación que hay, que Querétaro es primer lugar en certidumbre jurídica del país, según World Justice Project, con que hayan llegado 20.000 millones de dólares de anuncios de inversión, que muchos de ellos los han dicho directamente desde la federación, pues yo creo que es por algo. Y aquí yo busco de verdad que haya conciliación, que haya más diálogo, menos enfrentamientos. El Uh-huh. país está bien dividido. Yo veo el mundo bien dividido. Las redes sociales la ves y
quien dice una cosa, los demás están en contra, y no, yo luego como que me acusan de que quiero que le vaya bien a la presidenta. Pues yo creo que solamente aquel que no es un buen mexicano quisiera que le fuera mal. Claro que quiero que gane el PAN, claro que tengo otra visión de gobierno, pero también hay que reconocer qué se hizo bien y qué se hizo mal, hay que tener autocrítica, y necesitamos un partido que empiece a ganar elecciones, un partido echado más para adelante, un partido que empiece a cuestionarse a sí mismo e ir de lo local hacia lo nacional, que fue como empezamos a ganar elecciones, volteando a ver a los ciudadanos. Ahora, Yo me volví panista hace 2 años. sí, volviendo al tema de la unidad, también estaría muy bien que desde el oficialismo, pues también se tuviera ese discurso de tender la mano a quienes piensan distinto y a la oposición, ¿no? Porque de repente lo que hay ahí es, y más que de repente, casi siempre lo que hay ahí son agresiones. Sí, pero mira, y de verdad que eso es parte de lo que debemos de trascender, Ujú, porque pensar diferente no nos quita competitividad, nos da competitividad. Mira, en una empresa, cuando una persona piensa igual que el director, no te sirve para nada. ujú. Hay que tener diferentes pensamientos y entender que yo puedo tener o no puedo tener la razón. Y a partir de ese punto de realidad, empezar a trabajar juntos, porque México es multidiverso, es multicultural. Sí. México, yo sí veo un país que está muy por debajo del país que podemos llegar a aspirar. Cuando vas a otros países donde tuvieron problemas de guerras mundiales, donde tuvieron inclusive bombas nucleares que les cayeron y donde tuvieron grandes problemas, y México, que estaba mucho mejor que esos países, por ejemplo, en los años 50, que dieron Vietnam, Singapur, España, Alemania, Japón, etcétera, y que ahorita los ves con una calidad de vida mejor que nosotros. La verdad es que esto es solamente por falta de ponernos de acuerdo, de jalar parejo, entender que los impuestos hay que pagarlos. Y que hoy no, que se lo roban, pues hay que revisarlos, que no se lo roben. Y necesitamos participación ciudadana. La peor de las apuestas es que le apostemos a dejarle el futuro de nuestros hijos a los políticos, y entender que la mejor forma de bajar la pobreza es la empresa, y hay que ayudar a la empresa, que sea una empresa formal, que le vaya bien, que a la gente le vaya bien. Oye, tenemos que buscar el mismo número de igualdad de oportunidades, porque quieras o no, no somos iguales. No quiere decir que uno sea mejor que otro. Cada quien tiene sus ventajas y sus competitividades y sus falta y sus zonas de oportunidades. Pero lo que necesitamos es que todos tengamos una misma justicia. Por ejemplo, esa parte para mí sí me duele mucho. Que este es un país, desgraciadamente, que sigue siendo muy desigual, donde quizá todos tenemos el mismo cielo, pero no el mismo horizonte. Y a partir de ahí empezar a trabajar, pero no a partir del rencor, no a partir del quitarle al que tiene para darle al que no tiene. Porque entonces, ¿qué vas a Sí, hacer con el que le quitaste ya, claro. digamos, lo que hizo? Hay que buscar generación de riqueza, no repartición de pobreza. Pues Y eso se hace en conjunto, ¿eh? ahí están los temas fundamentales, los que pones en la mesa y pusiste también en la mesa en tu discurso ayer en Querétaro. Gracias, gobernador. A ti, Pascal, un abrazo fuerte para ti y para tu amplísimo auditorio. Gracias, muy Muchísimas amable. gracias. Mauricio Curi es el gobernador de Querétaro.